Hola a todos, vamos ahora a continuar habiendo visto la vez anterior el tema de la narración. Vamos a ver ahora la narración como síntesis proyectiva, la narración concreta y la síntesis proyectiva, que es lo que nos interesa ahora en este tema, para concluir ya luego con la secuencia histórica y sobre todo viendo qué no es la secuencia histórica. Entonces, para iniciar la narración como síntesis, teniendo como precedente lo que dijimos en general sobre la narración, podemos afirmar que al realizar una síntesis en nuestra narración, lo que hacemos prácticamente en general es justamente conectar el pasado, que fue presente, el pasado con el presente. Es decir, yo, gracias a esta síntesis, la narración como síntesis, yo puedo ver por qué soy ahora lo que soy, gracias a lo que fui antes. Es decir, si ahora, por ejemplo, soy bachiller, es porque antes, en el pasado, estudié el tercer ciclo. ¿Y por qué estudié el tercer ciclo? Porque antes, en el pasado, antes del tercer ciclo, estudié secundaria. ¿Y por qué pude estudiar secundaria? Porque antes había estudiado primaria. Entonces vea cómo el pasado es el que me configura y posibilita ser lo que soy ahora en el presente. Y ahí está la narración como síntesis. El narrar del pasado hasta el presente y ver cómo este pasado justamente ha posibilitado el presente. Vea que aquí es importante tener presente que la razón histórica es narrativa. Va apuntando, va diciéndome, va señalando todo lo que desde el pasado me ha llevado a el presente en el que ahora me encuentro. Ha sido posibilitado y ha sido gracias al pasado. Ahora, hay que tener presente que en esta narración, es decir, en este curso histórico, es continuo, de modo tal que se van implicando o co-implicando cada una de las etapas, cada uno de los acontecimientos del pasado. No son hechos aislados, sino que tienen una conexión o una implicación. Y lo que hace la narración como síntesis es justamente resaltar eso, ver la conexión que tiene el pasado con el presente. O si estamos desde el presente, ver cómo es que tengo este presente gracias al pasado. ¿Por qué? Porque va conectado. Este hecho pasado, aquí está el pasado, a ver si se logra ver, el pasado es por el cual, gracias al cual, ahora estoy en el presente. ¿O cómo estoy en el presente? Si en el pasado fui bachiller, eso me posibilitó ser ahora universitario, por ejemplo. Sin esto, si el pasado no me hubiera posibilitado esto cuando fue presente, yo no tendría este presente ahora. No puedo dar este salto al presente porque está concatenado al presente, el futuro, el pasado con el presente. Es como una especie de cadena que antes ya hemos hecho alusión acá, en el cual cada acontecimiento, cada hecho del pasado está conectado con otro. No hay una ruptura entre un acontecimiento hecho pasado con el presente, sino que hay una sucesión y hay una conexión tal que implica esa relación.
Claro, siempre está como telón de fondo la libertad, a la que siempre hemos hecho la alusión. La libertad humana, eso no lo debemos de perder de vista. Pues ya veo entonces que la razón histórica, volvemos a repetir, es narrativa, porque va concatenando los hechos del pasado y posibilitando el presente, que a su vez, cuando ya sea pasado, me va a posibilitar el que ahora es futuro, el presente, por todo lo que le ha antecedido. Y repetimos también, hay una inexorable conexión entre estos hechos del pasado. Hay una conexión tal entre unos y otros como la conexión de los eslabones de una cadena que no son dispersos, tienen una conexión y una relación que los imbrinca, que los une, que los une. Ahora bien, ¿puedo yo hacer una narración sin este curso, sin este despliegue de los acontecimientos? ¿O lo puedo hacer al margen de la libertad humana? No, no, no se puede. El nexo al que hemos aludido entre los acontecimientos históricos no es historia, no es arbitrario, no es, se recuerdan que decíamos la vez anterior, no es como una polvareda que tiene acá un hecho disperso, acá otro, acá otro, acá otro, acá otro, acá otro, y entonces son como las partículas que se levantan cuando hago polvo. No hay conexión entre unas y otras, cada uno sigue su curso. No, no, no es así. Existe una conexión como la de una cadena. Ahí está. Ahora vean, en la narración concreta también se vislumbra este hecho. ¿A qué nos referimos con una narración concreta? Cuando yo narro un hecho histórico concreto. Es decir, si este es el hecho histórico que yo quiero presentar, que yo quiero narrar, pongamos un ejemplo, la guerra civil en El Salvador. La guerra. Esa es la síntesis concreta que yo quiero hacer. Ese es el cometido de mi estudio. Este hecho concreto histórico de la guerra en El Salvador. En El Salvador. También, para tener una mayor comprensión, necesito hacer alusión a los antecedentes. No voy a comprender la guerra sin más, sino a ver qué la provocó, qué le antecedió, qué posibilitó que se diera la guerra. Pues estaban estos hechos, que son los eslabones anteriores o antecedentes a la guerra. Ahora, ya teniendo esos antecedentes, voy a tener una mayor comprensión del hecho concreto que yo quiero estudiar, que es la guerra. Ya luego puedo hacer alusión también al despliegue que ha tenido sucesivamente la guerra. ¿Qué secuelas dejó, por ejemplo, la guerra? ¿Qué secuelas dejó? Esa es otra dimensión también específica para comprender el hecho histórico. Lo mencionábamos cuando veíamos la forma del hecho histórico. La forma, decíamos, es el modo, o valga la redundancia, la forma en que el pasado está ahora en el presente. ¿De qué forma está? Pues si hablamos de la guerra, concretamente, si hacemos una síntesis concreta de la guerra, pues ahora podemos ver las secuelas que dejó. Quizá en algunas personas dejó heridas, no solamente físicas, pero también físicas, mutaciones, o también heridas internas. Eso hablando de personas concretas. Política o socialmente, pues también ha creado modificaciones, por ejemplo, en la legislación del país,
de modo tal que hizo posible la incorporación de estos bandos en guerra que formasen un partido político. De ese modo está la guerra ahora, en el presente. La guerra que fue pasado, ¿cómo está ahora? Con toda esa nueva legislación, con nuevas medidas gubernamentales, etcétera, que se tienen ahora. Que se tienen ahora. Entonces, eso es lo que yo debo tener presente cuando hago una síntesis concreta. La síntesis concreta la comprenderé mejor si hago alusión no exclusivamente o concretamente a ese hecho, sino a sus antecedentes y a sus consecuencias. Además, podemos decir que también la historia, y esto solo para repetirlo, ya lo hemos mencionado, la historia investiga el hecho singular, singular. Es decir, este acontecimiento, esta guerra, no la noción de guerra general, sino esta guerra concreta. Ahora, lo que estoy haciendo es estudiando hechos anteriores a ella, es para comprenderlo. Y las secuelas que deja, pues es también para comprender ese hecho. Pero no es que estudie generalidades, no. La historia, repitámoslo una vez más, se encarga de hechos singulares, hechos singulares. Por eso es que ahora estamos haciendo alusión a la síntesis concreta, concreta. Ahora, es de tener presente que para individualizar, por ejemplo, este hecho, es obvio que tengo que tener presente, por ejemplo, tiempos, lugares, personajes que incidieron en ello. Entonces, todo eso forma parte de este hecho histórico. Ahora, al realizar la síntesis concreta, ahí puedo observar cómo el pasado del hombre es el que hace posible, o hemos dicho, posibilita el presente, porque repercute en la libertad del hombre. La libertad que es fundamental en los hechos históricos. Recordemos que si no son libres, no son hechos históricos. Eso ya lo hemos dicho antes. Y también hay que tener presente la individualidad histórica que no riñe con que el hecho histórico sea universal. Eso también ya lo hemos explicado. El hecho histórico es individual en cuanto que estudia un hecho concreto, pero tiene repercusiones sociales o universales. Ya lo hemos estudiado. Ahora, el pasado está implicado en el presente. Si le queremos poner algún adjetivo, podríamos decir que está virtualmente. Es decir, está desplegando sus virtualidades. Aquel hecho que pasó hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, está desplegando sus virtualidades hasta el día de hoy, hasta el presente. Y entonces, ¿qué tipo de hechos pueden ser? Mire, pueden ser variados. Por ejemplo, pueden ser hechos sociales. Hechos sociales como qué? Como la guerra, como ahora que se está haciendo una modificación a la Constitución o que ya han hecho otros países, pues eso tiene repercusiones también sociales. No es de un personaje concreto, sino que incluye o repercute en la sociedad. Aparte de hechos históricos como una revolución, como una guerra, aparte también pueden ser hechos físicos, es decir, naturales, y podemos llamar, como cuáles, como
la irrupción de un volcán hace erupción y repercute en aquella comunidad. Puede ser un tsunami, que también es un hecho físico, es un hecho natural, un terremoto, que ya tenemos experiencia aquí en el país de ellos. Estos hechos físicos, que también los hemos explicado antes, pueden también ser hechos históricos de los cuales podemos hacer una síntesis concreta. O incluso pueden ser algunos hechos biológicos, y a estos quizás no los habíamos mencionado. ¿Cuál puede ser? Pues podemos hacer alusión a una característica biológica concreta de un personaje. Por ejemplo, el bigote característico de Hitler, por ejemplo. Eh, a la estatura característica pequeña de Napoleón Bonaparte, por ejemplo. Podemos hacer alusión al lunar característico de Marilyn Monroe, por ejemplo. Generalmente hacemos alusión a la estatura pequeña de San Pablo, de Nicodemo, ¿verdad? Que se tiene que subir al árbol para ver al Señor. Son características biológicas de la persona humana que también inciden cuando se va a realizar una síntesis concreta. Estos son algunos, podemos mencionar más, pero son como los más comunes. Ahora, es de tener presente que este hecho particular no deja de tener repercusiones sociales, las tiene también. De hecho, por estas características biológicas, si vemos los últimos, es por los que generalmente se reconoce una persona. Generalmente, por ese hecho característico, por una cicatriz, por un lunar, por alguna tara física, algún defecto físico, etcétera, etcétera. Recuérdese, aparte de los que le he mencionado, de Hitler, de Marilyn Monroe, de Napoleón Bonaparte, piense también en el autor del Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes es el Manco de Lepanto, ¿verdad? El Manco de Lepanto, por ejemplo. Entonces vea que interesante el tenerlo en cuenta cuando realizamos la síntesis concreta de un hecho histórico concreto. Y esto nos lleva también a tener en cuenta la síntesis proyectiva, que no se queda en ese hecho concreto, sino que se proyecta hacia adelante, hacia el futuro. Es decir, después de este hecho, ¿qué fue lo que posibilitó? ¿Cuáles fueron las secuelas? ¿Cuáles fueron los efectos que trajo ese hecho? Y ahí está la proyección de ese hecho. ¿Cómo se proyectó? ¿Cómo proyectó sus virtualidades que ya hemos mencionado? ¿Verdad? ¿Cómo las proyectó? Y entonces podríamos decir que si la síntesis que vimos antes, la síntesis, la narración como síntesis que hacía alusión al pasado, en la síntesis proyectiva hacemos más bien alusión a todas las virtualidades que despliega el hecho histórico. Vea, así tenemos en cuenta que un hecho histórico es como un libro, que el libro no solamente trata en su texto un tema específico, aquí está el tema específico, sino que antes ya me dice en la introducción sobre qué va a tratar, aquella obra. ¿A dónde me lo dice? Me lo dice en el prólogo. Y ya luego me hace una síntesis de lo que trató al final en el epílogo. En el epílogo.
De modo tal que cuando yo estudio un hecho histórico concreto, también antes tengo que tener en cuenta una dimensión prologal que me anuncie ya lo que va a suceder, que me preanuncie. En el caso del hecho histórico es decirme qué provocó, qué posibilitó que se diera ese hecho histórico, y ya luego en el epílogo, esa dimensión epilogal, me tiene que decir respecto al hecho histórico todas las virtualidades que ha desplegado, todas las consecuencias que tuvo aquel hecho histórico. Piense, por ejemplo, en el atentado de las Torres Gemelas. Cómo transformó no solamente a Estados Unidos, sino a la sociedad mundial. Cómo, por poner un ejemplo concreto, cómo modificó las medidas de seguridad, por ejemplo, en las fronteras, en los aeropuertos. El hecho de las Torres Gemelas. Y esas medidas de seguridad se mantienen hasta hoy, desde el pasado hasta el presente. ¿De qué forma está presente ese hecho histórico del atentado de las Torres Gemelas en el World Trade Center? Está presente en esa, algunos especialistas hablan de una especie de paranoia, la que pues tienen con el miedo de que les quedó de los atentados, que en cualquier momento, en cualquier lugar puede realizarse uno. Esa paranoia les lleva a llevar hasta el extremo las medidas de seguridad. De esa forma está presente hoy en día ese hecho del pasado, ese hecho histórico, por poner un ejemplo. Ahora, también es de tener en cuenta que lo que ha hecho ese hecho histórico, si tenemos el prólogo, que es lo que prepara el hecho concreto y ya luego el despliegue de sus virtualidades, hay que tener presente que lo que realiza es la posibilitación. De modo tal que los hechos que precedieron al hecho histórico al que yo me refiero, sea cual sea, el prólogo de ese hecho, todos los acontecimientos que sucedieron antes, posibilitaron ese hecho concreto. Y ese hecho concreto, por ejemplo la guerra, posibilitó todas las virtualidades que tengo ahora en el presente. Vea que aquí, entonces, si enumeramos una serie de palabras claves, la que no tendría que faltar es posibilitación. Posibilitación, me hace posible a mí el estudio del hecho histórico, justamente la posibilitación que se da entre los sucesos. Este suceso me posibilita el siguiente, este me posibilita el siguiente, etcétera, etcétera. Ahora, aquí quiero que tenga mucho cuidado en no malinterpretar lo que estamos diciendo. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puede darse el riesgo de confundir lo que le estoy diciendo y hablando de que un hecho me posibilita el otro, de creer que lo que estamos haciendo es algo similar al efecto dominó. ¿Qué pasa si yo a esta pieza de dominó la empujo hacia adelante? Usted me va a decir, va a botar esta. ¿Y qué va a pasar con esta pieza al derrumbarse? Me va a botar esta otra pieza. Y ese es el efecto dominó. Una pieza va a botar al otro, al otro, al otro, al otro. Entonces, más o menos así es como sucede en los sucesos, en los hechos históricos. Uno posibilita al otro, cuando sucede uno, hace posible el otro, hace posible el otro. Cuidado, cuidado. Hay que tener presente que la historia, los hechos históricos, no tienen entre ellos una secuencia física. Una secuencia física. Esta
es una secuencia física. Las leyes de la física, de la ciencia de la física, me dicen que al emplear una fuerza a esta pieza va a provocar el derrumbe de la siguiente y así sucesivamente. Eso antes que yo lo haga, ya la física me dice que eso va a pasar. Como el típico ejemplo de las bolas colgantes. Tengo aquí varias bolas de acero, pueden ser colgantes. ¿Qué es lo que pasa si yo la de un extremo la elevo y la dejo caer? Lo que va a hacer es que me va a empujar la que está junto a ella y esta va a empujar a la siguiente, así sucesivamente, hasta transmitirle esa fuerza a la última, que se va a tener un movimiento pendular. Ahora, eso no es necesario que yo lo haga ahorita, tenga estas piezas para realizar experimentos para saber que va a suceder eso. No. Ya si tengo un conocimiento elemental de física, sé que va a suceder eso. Incluso por experiencia común, sin un mínimo de estudios sobre la ciencia física, ya sé que eso va a suceder. Lo aprendí desde que jugaba chibola, cuando sabía que el darle un movimiento a una chibola y pegarle a la otra, esta iba a hacer que caminase. Desde ahí, o antes quizá. Ahora bien, el de los hechos históricos no es una secuencia física, es una posibilitación. Es decir, si aquí hay una guerra, si aquí hay una guerra, yo no sé qué va a pasar después. Lo sabré hasta que haya pasado. Aquí ya sé qué es lo que va a pasar. En una guerra no sé. Pueda que haya paz, que se firme la paz al terminar la guerra, o pueda que se enrudezca más la guerra y haya mucho más muertos. Lo que sea, o la paz, o una guerra más cruenta, eso lo posibilitó este hecho histórico. Pero yo a priori no sé qué es lo que va a pasar. Este hecho me va a posibilitar o una opción o la otra. En cambio aquí no, en los hechos físicos ya sé lo que va a pasar. No sé si nota la diferencia. Por eso, el hecho histórico no es una secuencia física, es posibilitación. Vea la diferencia. Porque por otra parte, tampoco es una secuencia dialéctica. Dialéctica. Es decir, que yo sé, pongamos los mismos ejemplos que hemos puesto antes. En la dialéctica, que es la postura de Hegel, en la cual el curso de historia era gracias a opuestos, ya sé que la mañana, después de la mañana, viene la noche. Después de la noche, la mañana. Después de la mañana, la noche. Después de la noche, la mañana, etc. Por dialéctica. Por dialéctica. Yo sé que de la confrontación entre una tesis y una antítesis, ya sé que va a surgir una síntesis, que se va a convertir en la nueva tesis a la cual le voy a anteponer una antítesis y me va a dar lugar a una antítesis que se convierte en una tesis a la cual le antepongo una antítesis, etcétera, etcétera. Entonces, no es dialéctica la secuencia del hecho histórico, sino, repetimos, es posibilitación, posibilitación, de modo tal que después de este hecho histórico, eh, primero no solamente se mueve por opuestos, y segundo, tampoco puedo prever qué va a pasar. Del que yo puedo, por eso no puedo hablar yo del futuro, porque no sé qué va a pasar. Puedo hablar de lo que ya pasó, pero no del futuro. Cosa que sí puedo hacer por la dialéctica que es apodíctica.
que es contraria, que es de opuestos. El hecho histórico no es así. Del hecho histórico, lo propiamente dicho que le corresponde es la posibilitación. Eso es lo que le corresponde, la posibilitación. Entonces, vea que un hecho histórico no puede explicarse con una fórmula física, como sí puedo explicar este movimiento con una fórmula física, el de las bolas y el del dominó, no un hecho histórico. Con una ecuación físico-matemática no lo puedo solucionar. En cambio, yo sé que si sumo 2 más 2, yo ya sé que el resultado va a ser 4. Esto es exacto, exacto. Esto es así. En el hecho histórico no sé cómo va a ser. Mientras no haya pasado, no sé cómo va a ser. Por eso vea, aquí me gusta hacer alusión a la escena del Titanic, donde Rose le pregunta al constructor del barco que por qué se está hundiendo, si en la escena anterior le había dicho que ni Dios podía hundir el barco por los materiales que había utilizado, por la potencia que tenía, etc. Y le dice, mire, mejor vaya a conseguir el chaleco, porque dentro de tantos minutos, tantas horas, nos vamos a hundir, el barco se va a hundir. Y recuérdense que le dije que no había para todos, entonces vaya a ponerse su chaleco, no esté ahora con que me voy a dañar mi vestido ni demás, no, póngaselo. Entonces, en ese caso, le responde la protagonista de esta escena de la película. ¿Está seguro de eso? Y la respuesta que le da el autor es tajante. Es matemático. Punto. Es matemático. Es exacto. La matemática es la ciencia exacta. Es matemático. Así va a ser. Así será. Como es matemático, no hay lugar a duda. Ya vi los planos, ya saqué por medio de fórmulas físico-matemáticas cuánto es lo que nos queda de estar sobre el mar, luego vamos a estar bajo el mar, nos vamos a hundir y entonces va a conseguirse su chaleco. Cuando es matemático es así va a ser. Si yo sumo 2, le sumo otros 2, yo sé que van a ser 4. Voy a tener 4. Si a 2 naranjas le sumo 2 naranjas, yo sé que voy a tener 4 naranjas. En el caso del hecho histórico, no se rige por fórmulas físico-matemáticas, se recuerda como pretendía Hegel, que ya con el espíritu absoluto, él ya tener una ley concreta que me designe el rumbo del hecho histórico y entonces ya incluso puedo adelantarme al futuro. No es el curso de la historia, la narración histórica no es físico-matemática, no es dialéctica, no es apodíctica, sino que es mera posibilitación, mera posibilitación. Por tanto, podemos decir que, por una parte, no estamos hablando acá de una secuencia natural o física, es decir, regida por leyes naturales. No, es mera posibilidad. Tampoco expresa una secuencia lógica o dialéctica. Ya lo decíamos en la clase anterior, de unos antecedentes, de 2 premisas, yo ya sé cuál va a ser la conclusión, si hago bien el silogismo. Pues no es lógica la secuencia que sigue el curso histórico. ¿Es lógico lo que va a seguir después de la guerra? No sé qué puede seguir después de la guerra. ¿Es lógico? Es decir, ¿se puede prever una conclusión? ¿Cómo va a terminar? Un hecho histórico como un terremoto, como una batalla, como una guerra. No lo sé. Y entonces, de ahí que subrayemos que es mera virtualidad. El hecho histórico va desplegando sus virtualidades. Es mera posibilidad, posibilitación. Posibilita el pasado, posibilita el presente.
¿De qué forma? No lo puedo prever. No lo puedo prever. Por lo menos no de forma físico-matemática, no de forma dialéctica, no de forma apodíctica, no así, por lo menos, no así, de esa forma. Además, si queremos dar otra razón para seguir argumentando esto, hagamos alusión otra vez a la libertad humana. La libertad humana. El que yo estudie ahora, o más bien si estamos hablando de hecho histórico, si yo estudié ayer, eso me posibilita a mí salir bien en el examen ahora. Si estudié ayer, eso me puede hacer posible salir bien en el examen ahora. Es posibilitación, posibilitación. No es una ley que así va a ser. Ya. No es así. Ahora, en una secuencia de posibilitación está, digámoslo otra vez, el ejercicio de la libertad humana. Y como la libertad humana es plástica, incluso incluye opuestos. La libertad incluye elegir o negro o blanco. La libertad humana incluye elegir o sí o no. La libertad humana incluye comer o no comer. La libertad humana posibilita bañarme o no bañarme. Vea que no está regida entonces por una ley físico-matemático que ya me indique qué es lo que va a suceder. No, es mera posibilitación. Y entonces, esto es de tenerlo presente para no confundir esta posibilitación de derecho histórico con estas otras reglas físico-matemáticas, dialécticas, apodícticas, que sí son exactas y sí son invariables. No, el hecho histórico es mera posibilitación, posibilitación. Terminamos diciendo en este tema, ya para cerrar, que lo que pretendo yo buscar en el hecho histórico, ciertamente, es su verdad. ¿Cuál es la verdad del juicio histórico que estoy estudiando, ya teniendo en cuenta sus antecedentes, ya luego después del hecho histórico, sus virtualidades que despliega a lo largo del tiempo? Eso va a ser el tema siguiente. Pero vamos a tener como base esto. Así que terminamos acá este tema.